Ok, continuamos. ¿Sí se ve la lámina? Sí. Ok. Entonces decíamos, dentro de los factores de estudio estaba, por un lado, las que tienen que ver con las características personales, si es hombre, si es mujer, su edad, sus habilidades, sus capacidades físicas, sus hábitos. Por otro lado, las características propias de la acción que tiene que realizar en la actividad laboral. Y otra que es importante y que gira en torno a todo este elemento del sistema que hablábamos al principio, en el cual interactúa el ser humano, está en el ambiente físico. Ahí vamos a involucrar de qué características tiene la iluminación, ¿sí? El ruido, si hay vibraciones, ¿eh? La temperatura del ambiente donde se desarrolla la actividad, la humedad, si hay riesgos de fuego, ¿sí? Porque a lo mejor hay un horno, hay un tanque de gas, hay una soldadora, etcétera. Los riesgos de radiación para trabajos especiales, como los que trabajan en una central nuclear, están expuestos constantemente a riesgos de radiación, es parte del entorno, del ambiente de trabajo. Si se corre el riesgo de sufrir caídas, ¿sí? Y la existencia y disposición de salidas de emergencia. Todo lo que envuelve el espacio de trabajo en general, ¿sí? El ambiente en general. Aquí estamos hablando, como ven ahí en la imagen, de lo que es el piso de producción, lo que es lo que le llaman la planta, ¿sale? La planta de producción. Si hay buena luz, si no se oye, si no es muy ruidosa, si no es hace mucho calor o mucho frío, ¿sí? Si el material que se maneja se puede incendiar por la más mínima chispa, si el material o el producto que se ensambla o se trabaja ahí utiliza algo de radiación y eso pudiera estar ahí en el aire o haber alguna fuga de radiación, las superficies de los pisos, si son resbalosos o no, porque puede ser propenso a caídas, la señalización y ubicación de las salidas de emergencia, todo lo que implica el entorno, ¿no? Y luego viene la parte de el ambiente laboral, esta parte psicosocial, vamos a hablar psicológico y social, en el que se desenvuelve el ser humano, ¿no? En este caso, el ambiente social puede producir una influencia muy poderosa en el comportamiento humano. Muchas veces son causantes de accidentes, ¿sí? Debido a algunas habilidades o estilos gerenciales, o porque implican algunos incentivos, o el tipo de entrenamiento que se les da, o simplemente las normas sociales, tanto escritas como no escritas, dentro del área de trabajo. Es decir, cómo el individuo se relaciona con su entorno social de trabajo, ¿sí? Cada uno de estos factores incide en la forma en que el empleado valora la seguridad dentro del trabajo. Vamos a un ejemplo. Hemos visto muchas veces a los operadores o a los obreros bromeando y jugando en el piso de trabajo, escondiéndose las herramientas, ¿sí? Escondiéndose los reportes, ¿sí? A lo mejor aventándose cosas. Bueno, pues esos son estos factores que tienen que ver con el ambiente social. También vemos que hay ocasiones en que incluso
tanto en el piso de producción, las relaciones con sus superiores, no son asertivas, no son adecuadas y se generan conflictos de trabajo que afectan el desempeño y los resultados debido a que no hay una buena comunicación, ¿m? Con tu superior, a eso se refiere con las habilidades gerenciales, es decir, cómo es la comunicación del jefe o el gerente o el responsable con su ambiente social, que son sus trabajadores y sus colaboradores. ¿Ok? A eso se refiere este ambiente laboral. Otros factores de riesgo que se tienen que contemplar es que obviamente van a existir errores y hay errores, la mayor parte de errores son errores humanos, ya sea lo que le llaman errores voluntarios, ¿sí? De los cuales la propia persona es capaz de darse cuenta que es por entender mal una especificación, una instrucción, una orden, ¿sí? Un error lógico cuando el trabajador o sí, el trabajador toma una decisión pensando en su lógica personal y no en las instrucciones de trabajo, ¿sí? O el que es muy castigado en la industria, un error, los errores voluntarios por negligencia, es decir, cuando el trabajador sabe que lo que está realizando no está bien y a pesar de ello continuar con la tarea, con la actividad. Y están los errores involuntarios, por omisión, porque simplemente no se percató, no tenía esa información, o por descuido, que es consecuencia de diferentes actos que al no ser directamente eh, fundamentales en los resultados de una actividad laboral, pues se descuidan hasta que finalmente generan un problema, como pudiera ser algo tan simple como la limpieza de una máquina, ¿sí? O de un tablero de control. Dices, no lo limpias y lo dejas así, por omisión o descuido, hasta que finalmente empieza a fallar y cuando llega el técnico a repararlo, resulta que lo único que tenía era mugre, ¿sale? Y eso pudo haber ocasionado un paro por mantenimiento, paro en la producción, retrasos, retrabajos, desperdicio, etcétera, ¿sale? A ese tipo de factores de error estamos hablando. Entonces, qué nos ofrece aplicar todo lo que hemos estado hablando el día de hoy y parte de lo que hablamos en la clase anterior? ¿Qué beneficios me va a dejar implementar algunos conceptos o algunos elementos propios de la ergonomía en mi empresa, en mi área de trabajo? Bueno, pues primero vamos a buscar disminuir los riesgos de lesiones y accidentes. Es decir, al momento en que yo puedo conocer qué tipo de lesiones se pueden generar por el solo hecho de realizar la actividad, pues vamos a buscar la forma de apoyar al trabajador dándole capacitación, entrenamiento y a lo mejor, si es necesario, los implementos necesarios para evitar lesiones y accidentes. ¿Sale? Hablemos de equipo de protección personal, hablemos de herramientas adecuadas, etcétera. Disminución de errores y rehacer, pues obviamente el objetivo de analizar estos factores de error, pues me va a permitir a mí eliminarlos. Disminución de riesgos ergonómicos, es decir, que las instalaciones o el área de trabajo no se adapte a las necesidades y características del trabajador, ¿sí? Disminución de enfermedades profesionales, disminución de días de trabajo perdidos por incapacidades, por ausentismo laboral, como se menciona ahí, disminución de la rotación del personal, es decir, el personal se siente seguro en su trabajo y eso lo motiva a permanecer en ese empleo, ¿sí? Cuando alguien no se siente a gusto en su área de trabajo porque no se cuida al trabajador, porque no se le comunica con él adecuadamente, porque incluso se violan sus derechos, entonces es cuando hay los trabajadores prefieren buscar otro lugar y obviamente abandonan los trabajos. Y eso es lo que vemos reflejado en varias empresas de ahí de la zona, ¿no? De aquí de la zona de Tizayuca.
Entonces, hay empresas donde constantemente están diciendo solicito personal, y la empresa vemos que no ha crecido, ni tiene más actividad, ni se ha ampliado, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Pues que cuando una empresa tiene solicita demasiado personal y vemos que no hay crecimiento, es porque algo anda mal adentro, seguramente porque los trabajadores no se sienten protegidos o no hay la atención que debe de tener para ellos en todos sentidos, ¿no? ¿Qué otros beneficios me va a dar la implementación o pretende la implementación de elementos de ergonomía en la empresa? Aumentar la productividad, la tasa de producción, es decir, podemos producir más con los mismos recursos. Aumentar la eficiencia, es decir, aprovechar los recursos con que se cuentan. Y aumento de la productividad, darle más capacidad de producción, ¿sí? Aumento de los estándares de producción, es decir, al mejorar nuestra productividad, pues nuestros mínimos son más altos cada vez. Los estándares de producción también tienen que ver con la calidad del trabajo y el aumento de un buen clima organizacional, es decir, las relaciones humanas y sociales dentro del área de trabajo son también muy importantes. Simplificar las tareas o actividades es lo primero que tenemos que buscar a la hora de hacer un análisis de un puesto de trabajo dentro de la ergonomía. Que sea fácil y que sea cómodo y que no sea peligroso. Y obviamente, con todo esto vamos a obtener también, o vamos a buscar, mejor rendimiento en el trabajo, es decir, al entrenamiento, al operador, vamos a incrementar sus capacidades físicas y técnicas, por lo tanto, pues vamos a poder hacer que cada operador haga más en el mismo tiempo, sin necesidad de lastimarlo, ¿no? Es decir, lo dotamos de las herramientas necesarias para que tenga un mejor rendimiento. ¿Ok? Esos son los beneficios. ¿Cuál es este sistema del cual hemos estado haciendo referencia? Hablamos del sistema hombre-máquina y entorno o ambiente. ¿Qué implica cada uno de ellos? ¿Cuál es su participación dentro de un área laboral? El hombre participa aportando sus conocimientos, sus capacidades, sus habilidades, hablando de estas destrezas y capacidades físicas, su experiencia, ¿sí? Este sistema interactúa entre sí, como podemos ver, y el hombre interactúa con la máquina, ya que la máquina depende del hombre, ¿sí? También la máquina es la que ejecuta tareas perfectamente definidas para ejecutar. Es decir, una máquina es diseñada para un objetivo específico. También entre el hombre y la máquina se da una interacción a la hora de hacer la formación y capacitación y entrenamiento del personal. Y también para pruebas que me van a permitir conocer el grado de capacidad alcanzada y las deficiencias por eliminar, es decir, qué tan eficiente fue el proceso de formación y entrenamiento. Esto, tanto el hombre y en la máquina, está dentro de un entorno laboral en el cual se persigue la calidad ambiental, la seguridad laboral, es decir, que las áreas de trabajo sean seguras para mí. También, como ya platicamos, las relaciones interpersonales adecuadas, la forma de socializar con sus colaboradores, las condiciones para desarrollarse laboralmente, es decir, la motivación que debe existir para que los trabajadores se esfuercen para lograr objetivos y avanzar y desarrollarse dentro de la empresa, buscando obviamente la autorrealización del individuo. Esto es todo lo que comprende el área de trabajo de ergonomía, el área de aplicación de la ergonomía. Trabajará siempre analizando estos tres elementos que están en constante interacción en el día a día de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, aquí vemos métodos de análisis ergonómicos, ¿sí? Y vemos que el objetivo de la ergonomía es precisamente eso, ¿no? Aplicar un estudio que permita determinar de una manera sistemática y cuidadosa las características que debe de tener un puesto de trabajo. Hay diferentes métodos
que van desde la observación simple, ¿sí?, hasta aplicar entrevistas para conocer cómo se siente la gente en su área de trabajo. En algunos casos, para llevar a cabo estos análisis, pues vamos a necesitar apoyarnos de algunos instrumentos específicos de medición. Si vamos a necesitar medir las condiciones ambientales del puesto de trabajo, pues vamos a necesitar un luxómetro para medir la iluminación o un sonómetro para ver la cantidad de decibeles de ruido a las que el operador está sometido durante un día y poder valorar el riesgo a la salud que pudiera presentar. Lo mismo en el caso de un termómetro para medir la temperatura del ambiente, etcétera. ¿Vale? Dentro de estos métodos, algunos de ustedes ya nos ofrecieron en su actividad de la semana pasada, están uno conocido como el método RULA. Esto, sus siglas significan Rapid Upper Limb Assessment, es decir, tiene que ver con el estudio de las posiciones, ¿sí?, que realizan, o los movimientos que realizan las personas en su lugar de trabajo, pero digamos que de la cintura para arriba, ¿sí? El método RULA permite evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo, como las posturas, como movimientos repetitivos, como aplicación de fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, al apretar una tuerca o al accionar una herramienta, y actividad estática del sistema musculoesquelético, ¿sale? Entonces, eso es lo que implica el método RULA. Aquí podemos observar cómo es una hoja, un formato, donde se vacía la información que se obtiene de la observación al momento de aplicar el método RULA. El método RULA no es más que un formato, como podemos ver, en el cual nos va a indicar, nosotros vamos a ir señalando y valorando el tipo de actividad que realiza el trabajador. Si alcanzamos a ver aquí, dice el paso 1, localizar la posición del brazo. Y aquí nos marca algunos parámetros, ¿sí? Nos indica, si el hombre está elevado, hay que sumar un punto. Si el brazo está abducido, despegado del cuerpo, otro punto. Si el brazo está apoyado o escalonado, otro punto. Entonces, de acuerdo al tipo de movimiento que realice en el brazo, antebrazo y muñeca, y apoyados con estas gráficas, nosotros vamos a ir anotando en cada una de las casillas de los dibujitos la puntuación que alcanzó, ¿sí?, en función de los valores que muestra cada uno de los movimientos. Al final, se va a ir haciendo un análisis de cada una de las extremidades o los tipos de movimientos y de acuerdo con lo que el resultado final, que se marque aquí en este cuadrito, pues nos dice qué decisión qué determinación se puede tomar. Aquí hasta abajo dice puntuación final. Si los números me dan 1 o 2, es aceptable. 3 o 4 me pide ampliar el estudio, ¿sí? Si los resultados me dan un 5 o 6, eso significa que hay que ampliar el estudio, es decir, hacer otros estudios adicionales y modificar la actividad de manera pronta, ¿sí? El último punto me dice estudiar y modificar inmediatamente, es decir, parar la actividad, hacer los cambios pertinentes para la comodidad o la seguridad, según el caso del trabajador, de manera inmediata, y además nos da una evidencia que me va a permitir ir apreciando las diferentes acciones o movimientos que el individuo ejecuta durante el desarrollo de su actividad laboral, ¿sale? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos alcanza el tiempo para explicarles en qué consiste el método RULA. Es un método muy accesible, muy fácil de analizar.
simplemente que se limita a un estudio, como pueden ver en las gráficas, de las extremidades superiores, es decir, del tronco hacia arriba. Está otro método que se llama método NIOSH, que este método fue desarrollado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad de Estados Unidos, supongo. Permite identificar riesgos relacionados con las tareas que se realizan, en las que se realizan levantamientos manuales de carga, íntimamente relacionados con las lesiones lumbares, siendo de apoyo en la búsqueda de soluciones de diseño del puesto de trabajo para reducir el estrés físico derivado de este tipo de tareas. Y aquí hay una imagen de ello, ¿no? Si como podemos ver aquí, ninguno de los dos está siguiendo las normas que nos manifestaron al principio de la clase, ¿no? Que había que ponerse de frente, que había que tener la espalda derecha, que había que levantar con las piernas. Y aquí, a menos que lo esté sujetando, pues no estamos viendo la aplicación correcta. Y ese es el método NIOSH. También tiene un manual donde indica el protocolo. Obviamente es un manual muy extenso, no nos da tiempo de descargarlo aquí, pero que nos va a explicar cómo es el protocolo de aplicación. Está otro método que es el método OWASP. Es un sistema de análisis del trabajo. Este método es muy útil para la carga postural, es decir, la postura adecuada que debe de tomar el individuo en su lugar de trabajo. ¿Sí? Basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea. También está el método MAPFRE, este método desarrollado por esta empresa, MAPFRE SA, y tiene la particularidad de incluir en su evaluación la opinión del trabajador, considerando que de esta manera su punto de vista, considerando de esta manera su punto de vista, ya que él es él es el factor más importante a tener en cuenta a la hora de introducir mejoras, es decir, preguntarle a él qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta para desempeñar de mejor forma su trabajo y de una manera más segura y saludable para él, y no obligarlo a que él se adapte al trabajo que está, ¿no? Entonces, son algunas de las fuentes de las cuales se desprende esa información. Hemos estado tratando de vincular todo este concepto general de lo que es la ergonomía, ¿no? De lo que implica y el alcance que puede llegar a tener. Vemos también los beneficios que nos puede dar si nosotros observamos con más detalle la manera en que se desarrollan las actividades al interior de una empresa, de una fábrica, por ejemplo, ¿sí? También tenemos mayor información de que necesitamos conocer a fondo en ocasiones las capacidades físicas de los individuos, y en función de toda esa información, pues nosotros poder en algún momento determinar o justificar, si es necesario, las tareas que una persona debe realizar en un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, esta información, como pueden ver, es información muy extensa que no podríamos analizarla todas nosotros aquí, pero que ya está ahí para que ustedes en el momento en que lo requieran sepan precisamente dónde está la información y sabemos qué buscar, ¿sale? Estos métodos, como muchos otros que existen, son en algunos casos publicaciones que tienen un costo. Si yo quiero aplicar un estudio ergonómico, pues por eso hay empresas que se dedican a ello. Tengo que pagarles a ellos y ellos manejan internamente sus metodologías y sus protocolos de valoración, ¿sale? No es algo que yo me voy a encontrar en internet, ¿sí? Entonces, sin embargo, sí me indica, me da referencias de cómo se podría desarrollar, como en el primer método RULA que observamos, en el cual nosotros, este formato se basa en la antropometría, particularmente la antropometría dinámica, y también se basa en lo que acabamos de ver, las capacidades físicas de cada individuo. Y también se puede basar en las normas que también ya hicieron mención
en las normas de la Secretaría del Trabajo o del país en que corresponda, que hay al respecto de capacidades máximas o mínimas permitidas de carga para vigilar la salud de todos. O sea, estos protocolos se pueden diseñar, ¿sí? Aunque ya existen. Y si nosotros y si buscamos un poquito más, estos elementos ya están, incluso en electrónico, es decir, ya hay paquetes y hay software que te permite hacer todo este análisis. Pero les repito, hay que pagarlo, ¿sí? Y hay que tenerlo, y hay que pues, invertir en esos protocolos para poderlos estudiar a fondo. También es cierto que hay diplomados en los cuales tú te puedes capacitar a fondo en la aplicación y desarrollo de todos estos métodos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos viendo para hoy. Ahora, si me permiten, ya para cerrar, les voy a pedir, por favor, que me ayuden respondiendo a este breve cuestionario. Ya saben cuál es la dinámica, ¿sí? Ahí está visible. Por favor, ustedes realicen entren al vínculo que está ahí mencionado y con ese código, cuando ya vea yo que ya están todos adentro, la mayoría, vamos a dar inicio y con eso cerraríamos la sesión, a menos que alguien quiera comentar algo antes de empezar con el test. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? Bueno, entonces por favor váyanse integrando al test para que podamos medir un poco de lo que hemos revisado el día de hoy. Adelante, compañeros. Oiga, profesor, Ande. bueno, en tanto se conectan los demás compañeros, no sé, para el tema de la actividad de la semana pasada, no estaba Sí, abierta el sí, domingo sí, sí. pasado, pero después mandó un comunicado con la compañera, Sí, y decía que iba a estar abierto hasta el viernes, algo así. Eso fue ajá, por ahí del martes. Yo traté de subirlo el miércoles, no estaba aquí. sí. Y pues ya estaba incluso hasta calificado, ¿no? Sí, porque yo La, tengo límite para calificar. Algunos o la mayoría lo que hicieron fue subir los dos archivos en el mismo espacio, eh, porque eran dos espacios, el espacio de, sí, del avance y de la del actividad. avance de proyecto y el del trabajo, ¿no? Entonces la mayoría lo hicieron así. Este, y ese fue el aviso. Entonces yo traté de darles hasta ayer,
por la noche para que pues el error fue mío de no percatarme que las fechas no coincidían en esa actividad y en la otra sí, pero en esa no. Y entonces, por eso es que abrí otra vez Sí, la subida de calificaciones. No pero sé, bueno, no sé, yo traté de subirlo y no se pudo ni en la del avance, porque ya lo había calificado, y en el otro, pues simplemente estaba cerrado, ¿no? ok. Por esta única ocasión y porque fue un error mío, los que faltan, que nada más son Claudio, tú, Jorge, José Juan y Hugo Sergio, pues si pueden mandármela por correo para que yo la revise, pero les repito, es por esta única ocasión y debido a que el error fue de mi parte que no les permitió subir a tiempo. Y sí, Ok, efectivamente me avisaron en esos días, pero yo no pude, no revisé mi correo hasta el lunes, martes, creo. Y y fue de ahí donde me percaté de esto, ¿sale? Le voy a dar iniciar, compañeros, para que arranque la esta, pero no veo que nadie se inscriba o no está actualizado. Ya estamos. Sí, estamos 11. Yo aquí veo 11. Actualice la página a ver si se logran verlos.
Bueno, ya nos queda alrededor de 1 minuto y medio. Terminen, si se corta la transmisión, terminen por favor el cuestionario. Ya eso queda, de todas formas, queda registrado aquí en la red para que podamos revisarlo posteriormente, ¿sale? Continúen hasta que terminen, por favor. Ya terminé, profe. Ya terminé, profesor. Ok, muy bien. Los que van terminando, bueno, pues esto es todo lo que nos da tiempo de revisar el día de hoy. Les encargo, por favor, sus actividades. Nos vemos la próxima clase. Primero Dios. Cuídense mucho. Terminen de contestar los que igualmente. faltan, por favor. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Profe, para la actividad, ¿me podría pasar su correo? Ah, ok. No sé si se lo pasé a alguien. ¿A Deli?